Hola, ¿qué tal? Bien, vamos a hacer un pequeño resumen que es conveniente de lo que hemos visto de relatividad hasta el, hasta el momento para aclarar algunos conceptos. Empezamos dando la relatividad especial, donde básicamente en un sistema de referencia se movía, otro se movía respecto al anterior, pues lo único que no variaba era la velocidad de la luz, que todos veían exactamente igual. Y aquí había un observador, y aquí había otro observador en movimiento, y entonces pues este observador tenía un objeto, una mesa, y la medía, y este también medía lo que medía el otro observador, y al final este se está moviendo a una velocidad v, y este tiene un reloj, y este tiene otro reloj también, y al final esto observa dilatación temporal y contracción de longitudes, es decir, ve que las medidas que mide el observador se está moviendo, él las va a ver que se van a contraer las longitudes que él ve desde esta posición, y él lo ve así, y el reloj del observador en movimiento él va a ver que se va a andar mucho más lento, va a dilatarse el tiempo, y va a andar pues las agujas con mucha más lentitud. Estos dos fenómenos, dilatación temporal y contracción de longitud. Y la velocidad de la luz que van a medir los dos va a ser la misma. Bien, esto hace pues que se tenga que cambiar todo y que haya algo interesante en relatividad especial, que hay algo que los dos miden que va a ser lo mismo, que es de las pocas cosas que no cambia en relatividad especial, y va a ser este intervalo, el intervalo espaciotemporal, este de aquí. Y los dos van a ver lo mismo, ¿vale? Entonces esto es importante. Y de aquí tenemos que definir algo que es una métrica, como es un producto de una métrica que va a ser en este caso más, menos, menos, menos. Empezamos a definir, y estos son todos ceros en la matriz, lo que es la métrica del espacio-tiempo. Bien, esta métrica espaciotemporal, que es el espacio de Minkowski, ¿vale? Que tiene una forma así, ya introduce el tiempo como otra dimensión más y lo mezcla con este convenio de signos. Entonces, aquí hay dos cosas que nos deja la relatividad especial, es que todo cambia y que la manera en que medimos las cosas va a cambiar en el espacio euclídeo normal y corriente. La métrica viene dada por el teorema de Pitágoras. Vamos a llevar esto un poquito aquí para que... Vamos a quitar esto aquí, me he equivocado. La métrica viene dada por el teorema de Pitágoras. Y al pasar a... Es decir, la métrica es más, una métrica de este estilo. Al pasar a la movimientos con velocidades cercanas a la luz, la métrica viene dado por el intervalo espacio-tiempo, es lo que no es invariante, y la métrica viene dado por el espacio de Minkowski. Pero claro, cuando Einstein llegó aquí y se planteó, porque claro, la relatividad especial no tiene nada de fuerza masa por aceleración, el equivalente a Newton. No existe nada de eso. Pero claro, ¿cómo va a definir él algo parecido a Newton si las distancias que mide un observador y el otro son diferentes? No puede meter la fuerza de Newton por ningún lado. Entonces se planteó otras cosas y se planteó pues ver qué era lo que no variaba Einstein, y aquí claramente no varía este intervalo. Entonces las cosas que no varían en relatividad pues hay pocas y hay que guardarlas como algo muy importante. Entonces definió pues así, vio que la métrica era importante, la métrica. Entonces de alguna manera para meter la gravedad, la idea es que la gravedad va a cambiar la métrica totalmente del espacio-tiempo. La va a cambiar totalmente. Entonces, digamos, está el modelo de la lona, una masa, pues cambia una masa sobre una lona de tela, hay varios modelos, pues cambia toda la geometría alrededor. Y entonces este cambio geométrico nos va a decir cómo se mueve el objeto. Entonces por eso hay gente que dice que la gravedad incluso no es una fuerza. Entonces, la métrica en todos estos puntos, la manera en que tenemos de medir las cosas va a cambiar, porque claro, si el espacio se va curvando, localmente sí vamos a tener ejes X e Y, pero claro,
a medida que nos movemos en el espacio-tiempo, los ejes van a ir cambiando. Van a ir cambiando de todas las formas posibles. Entonces, claro, localmente sí podemos definir una métrica de este estilo, pero globalmente no. Entonces, hay un tipo de objeto matemático que tiene una propiedad que la forma de las ecuaciones de esos objetos no cambian en los diferentes sistemas coordenados, y son los tensores. Hay diferentes definiciones de tensores. Hay una muy clásica que es: tensor es un objeto que si es cero en un sistema de referencia, si cambiamos el sistema de coordenadas sigue siendo cero. Una cosa muy así. Hay diversas definiciones de tensores. Es otra manera de realizar cálculos. Yo me quedo siempre diciendo que son matrices. Hay con diversas propiedades simétricas, antisimétricas, pero tampoco es una definición completa, porque también se dice que un vector es un tensor de rango 1 porque en un cambio de sistema de coordenadas se cambia con respecto a una matriz. Entonces, pues es un tensor de rango 1. Entonces, básicamente, de las muchas definiciones que hay por ahí, diríamos que es un objeto matemático que coge a los vectores, que sabemos lo que es, y a las unoformas. Las unoformas también son vectores, pero están como en otro espacio diferente que el espacio de las unoformas, pero que ya veremos que es un poco todo un artificio matemático. Y coge los vectores y las unoformas y los proyecta a números reales. Es un objeto. El objeto que hace eso es el tensor. Entonces, es un objeto que es como una matriz la mayoría de las veces, aunque repito, un vector también es un tensor de rango 1, así que tampoco es completa la definición de matriz. Pero tiene una cosa muy importante, que nos vamos a quedar con esta propiedad. Si cambiamos las coordenadas, no cambian las formas de las ecuaciones tensoriales, ¿de acuerdo? No cambian. Y eso es muy interesante, porque de alguna manera hacían falta los tensores para describir la relatividad. Porque si muevo un sistema de referencia y cambia todo menos el intervalo, si yo quiero obtener una ecuación del tipo fuerza igual a masa por aceleración, necesito escribirlo en un lenguaje que al cambiar de sistema de coordenadas no me cambie la forma, porque si no, no voy a poder hacer nada de física. Si las ecuaciones que escriben los movimientos cambio el sistema de coordenadas y cambian, pues no tiene ninguna gracia. Entonces, no debe de cambiar la forma. Entonces, por eso necesitamos los tensores. Einstein, que era de una persona de una intuición muy poderosa, no conocía el cálculo tensorial y tuvo muchos problemas y le tuvieron que ayudar a los matemáticos hasta que cuadró su idea, su intuición, su idea física, su idea mental de lo que quería hacer, ¿vale? Entonces vamos a ir por partes. Lo que hemos visto ya hasta la fecha de relatividad especial, que era el tensor del espacio-tiempo, el tensor de Minkowski, que en algunos libros se pone el menos más, y aquí, bueno, lo vamos a poner así si quieren. Todo esto es cero. Este tensor resulta que cuando vayamos a relatividad general va a tener otra forma más compleja. Porque aquí es el mismo para todo el espacio-tiempo y aquí va a depender de la posición donde estemos. En cada punto del espacio-tiempo, como el espacio se va curvando, va a ser pues mucho más complejo. Pero en principio, para cálculo tensorial, este tensor, que es una matriz, porque tensor de rango 2, porque vamos a escribirlo aquí despacio, esto lo hemos visto ya nosotros, bajo un cambio de coordenadas, por ejemplo, de esféricas a polares, lo que quieran ponerle, vamos a poner aquí B. Esta sería el cambio de sistema de coordenadas para el tensor métrico. Como hacen falta dos matrices de cambio de coordenadas, decimos que tiene rango 2.
Por eso los tensores de rango 2 es una matriz y el tensor de rango 1 es un vector. Entonces no es bueno, habrá gente que diga que no es propiamente un vector. Recuerden que esto de aquí es la matriz de cambio de coordenadas que la podemos definir como, fíjense, ya estamos con toda la cosa de los índices covariantes si está abajo y contravariantes si está arriba. Bien, este es el que nos da los cambios de coordenadas, ¿vale? Ya sabemos algo de los tensores. La métrica, cómo medimos las cosas, también es un tensor. Para medir algo y que no cambie el sistema de referencia necesitamos la métrica de Minkowski en relatividad especial, cuando no hay gravedad. Pues bien, esto es un tensor que cambia de rango 2, que cambia de coordenadas siguiendo esto de aquí, ¿vale? Ya sabemos algunas cosas. Esto a su vez es un tensor, que es como una matriz, pero a veces, ya veremos, porque puede ser a veces filas por columnas en una matriz, ya veremos cómo funciona, ¿vale? Bien, eso es lo que hemos estado viendo. Entonces metimos los tensores y metimos la notación de Einstein. Fíjense, ahora luego volveremos con los vectores y las unoformas, que la notación de Einstein, esto de aquí, contraer índices arriba abajo, bueno, vamos a poner ahí B, es lo mismo que decir A1B1 más A2B2 más, pues si es esta dimensión 4, pues A4B4. ¿De acuerdo? Esto puede ser el producto de una fila o de una columna de una matriz, o puede ser un vector de componentes covariantes multiplicado por otro vector de componentes contravariantes. Un vector de componentes covariantes es lo que se llama una unoforma, y esto es lo que vamos a llamar como vector. La unoforma es exactamente un vector, pero que está en otro espacio. Esto a mí me recuerda mucho a la mecánica cuántica, lo del espacio dual, que nos inventamos un espacio para definir el producto escalar, ¿vale? Pero bien, vamos a dejarlo así, que la unoforma, digamos que, para que quede otra vez claro, aunque lo vimos un poquito, si lo tocamos muy por encima, en una base vectorial, por ejemplo, yo tengo en una base vectorial E sub A, que pueden ser, para que todos nos entendamos, los vectores I, J, K del espacio euclídeo, en una base vectorial, esta base va a venir dada por las derivadas parciales en las direcciones del espacio, en estas tres direcciones del espacio, ¿vale? Que eso lo vimos en el último vídeo por el cambio de coordenadas. Pues, en una base de este estilo, un vector va a ser el producto de las componentes por la base, ¿vale? Y entonces aquí estamos usando la notación de Einstein. Esto sería un vector. Entonces, este vector, estamos haciendo un pequeño resumen hoy de lo que hemos visto, es como, pues no lo sé, v de x por la e de x más v de y en espacio euclídeo por la e de y, las tres componentes del vector. Que si quieren, o v de x por el vector unitario y, v de y por el vector unitario j, más v de z por el vector unitario k, ¿vale? Bien, esto es el vector. Ahora, todo vector tiene un análogo, un espejo, una visión de sí mismo en otro espacio, si quieren una visión, un espejo en otro espacio, que es una unoforma. Una forma no deja de ser un vector. Y entonces lo vamos a poner a poner este pequeño símbolo para demostrar que en la unoforma vamos a usar las componentes covariantes del vector. Y la base va a ser la base de la unoforma, que es una base diferente. Que es una base diferente. Entonces, la base de la unoforma va a ser esta de aquí tenemos esta de aquí, va a ser esta de aquí, es lo que nosotros llamamos, estamos colocando, la base de la unoforma va arriba, en contravariante, dx de a arriba, este diferencial, ¿vale? Que es el diferencial
del tensor métrico, que es el que se escribe al revés, ¿vale? Esto sería la base de la unoforma. Entonces, este vector, en sus tres componentes, pues sería con el mismo notación de Einstein el producto de los tres. Este vector, perdón, esta unoforma, vamos a llamar vectores a los que están en componentes contravariantes y unoforma a los que están en componentes covariantes, ¿vale? Pero que es la misma, ¿vale? Es solo otra manera de representarlo. Entonces, el producto escalar, ustedes saben, el producto de la base vectorial por la base de las unoformas son la delta de Kronecker, ¿vale? Que solo es 1 si coincide y 0 pues si no coincide. Es decir, que digamos que no hemos puesto nada nuevo. Es como poner E1, E2 y E3 en el caso euclidio y luego poner unos vectores también aquí W1, W2 y W3. Es el vector expresarlo de otra manera, ¿vale? Con otra base que es análoga totalmente, ¿vale? Que es la base de la unoforma. El producto de ambas bases produce la delta de Kronecker, que sabemos que la delta de Kronecker si es igual a 1, si B es igual a A y es 0, si B es diferente de A, todo el resto de los casos, ¿vale? Como el tema de la normalización de I por I es 1 y por J 0, ortonormal, lo que estamos diciendo, ¿vale? Entonces, bien, el tensor métrico lo que hace es que puede subir, estos son los vectores y las unoformas, los índices, es decir, si yo tengo, por ejemplo, un vector v con un producto escalar, ¿lo ven? O un punto producto, como lo quieran llamar, dot product o producto escalar, de dos vectores, yo puedo, si quieren, usar, no sé, ponemos G y aquí ponemos A, W, C, C con A. ¿Lo ven? Hemos bajado este índice a costa de colocar el tensor métrico. ¿Lo ven? Entonces digamos que el tensor métrico sirve para subir y bajar índices para colocarlo en la parte covariante y contravariante, ¿vale? Es decir, hemos pasado de del vector, hemos hecho el producto de dos unoformas usando el tensor métrico porque hemos bajado el índice, ¿de acuerdo? Lo hemos bajado, esto es un índice mudo y usamos el tensor métrico. El tensor métrico del espacio tiene, si se multiplica por su inverso, produce la matriz identidad, ¿vale? Entonces, si este es el tensor métrico, el inverso del tensor métrico es sencillamente los índices subirlos arriba, ¿vale? Subirlos arriba. Entonces, si yo multiplico el tensor métrico, por ejemplo, AB, lo contraigo un índice, produzco también la delta de Kronecker, ¿vale? El equivalente a la matriz unida. Es otra propiedad interesante del tensor métrico, que si este es G a la menos 1, ¿vale? Este sería G a la menos 1. Y este sería la identidad, ¿de acuerdo? La identidad. Y entonces el tensor métrico sube y baja índice, hay vectores y unoformas que cada uno tiene su base. Vamos a ponerlo por aquí. La unoforma tiene la base así. Perdón, el vector tiene la base, que es la derivada parcial, y la unoforma, pues, perdón, la unoforma que va aquí abajo, la base, pues, es así, es del orden de vectores contravariantes, ¿vale? Entonces, lo único que el diferencial de espacio en el tensor métrico
se suele trabajar así, como el espacio-tiempo, el intervalo espacial, se contraen dos elementos. Fíjense que estos son la base de la unoforma, y el tensor métrico normalmente se pone los índices abajo como si fuera como del modo se expande, técnicamente decirse que se expande usando las unoformas, ¿vale? Esto sería la base de las unoformas, ¿vale? Y este sería el tensor métrico. Entonces el tensor métrico, así pues se produce, esto si usamos el convenio de Einstein, pues lo que va a producir pues es el c cuadrado de t cuadrado menos todos los elementos de la matriz, ¿vale? Entonces de alguna manera, si ya nos metemos más, ¿cómo se genera el tensor métrico? Pues el tensor métrico, aquí recuerden que es la base de las unoformas y de los vectores, el tensor métrico se obtiene, vamos a ponerlo así de una manera genérica, como una expansión, se llama producto tensorial, y se usa este símbolo para el producto tensorial de dos unoformas. ¿Vale? Esto es el producto tensorial. De dos unoformas. Esto es una unoforma, la base de una unoforma, y esto es otra unoforma, que es la otra base. Entonces, con el producto tensorial de dos unoformas, expandimos el tensor métrico, que a su vez el inverso es una delta, y a su vez lo usamos para subir y bajar índice, y entonces acordémonos de que la representación, en este caso es la derivada con respecto a la distancia, y en este caso lo que se hace es el diferencial, ¿vale? Esta sería la base de las unoformas, y esta es la base de los vectores. Bien, y que un vector por el producto de ambas bases, pues es la delta de Kronecker, que es la matriz unidad, ¿vale? La delta de Kronecker, miren que solo es 1, pues entonces es 0 todo menos la diagonal, ¿vale? Menos la diagonal. Y esto por esto, pues también produce la matriz. Entonces, los tensores, bueno, ya para acabar, es como una manera, todo esto de subir, bajar el índice y definir los vectores, y un espacio que no existe, pero que me lo invento, que es el espacio de las unoformas, que es lo mismo para vectores. Todo esto es para trabajar de una manera con un lenguaje, con todos estos convenios de signos que estoy marcando por aquí, todos estos convenios que hay que sabérselo, para trabajar de tal manera que es una manera de describirlo toda la geometría usando cosas de este estilo, ¿vale? Como es la base de un vector, que es la derivada, y el diferencial pues es la base de la unoforma. Así se define el intervalo en función del tensor métrico y la base de la unoforma. El producto del tensor métrico por sí mismo es la identidad, y la identidad es una delta de Kronecker, ¿vale? Que es la matriz de identidad. En vez de estar trabajando con matrices, se trabaja con tensores, que son estos objetos matemáticos que suben y bajan índices, que son análogos a matrices, pero que no son exactamente. Pero que las ecuaciones, porque estos tensores se van a poder sumar, restar, multiplicar, todo eso, derivar también las ecuaciones, resulta que da igual, no le afecta la forma de las ecuaciones a los cambios de coordenadas, por eso son muy importantes. Entonces, si yo defino una ecuación que me dice la física de la gravedad, pues la ecuación me vale en todos los sistemas de referencia, entonces me interesa. Por eso me interesan los tensores. A mí esto me recuerda mucho, ¿vale? Y no es una reflexión mía, sino se llama en general de la geometrización de la física, para aquellos que están siguiendo el curso de mecánica cuántica, que bueno, que al final todo esto de los tensores es lo mismo, realmente, de todo aquello. Voy a hacer un pequeño apartado, pero yo creo que da un poco de luz. ¿Se acuerdan que definimos el ket? ¿Vale? El ket era una matriz columna. Y nos inventamos un espacio que es el bra. Entonces, el ket tiene su análogo en el bra, que era un montón de números, pero en una matriz, fila y conjugados. ¿Vale? Y nos multiplicamos el producto interior, todo como hay aquí. O sea, lo del brat es lo mismo que esto de aquí, que la unoforma.
el mismo lío que esto de aquí. Esto es como hacer el bra. Y entonces al final podíamos trabajar en matrices, o si queríamos, empezamos a trabajar con la notación de Dirac, que una matriz era una expansión, ¿se acuerdan? En función de producto exterior. ¿Se acuerdan que lo expandíamos? Y en vez de estar trabajando en matrices, así con Ketty-Brad. Y esto era la notación de Dirac, y en vez de con matrices era con Ketty-Brad. Pues aquí hay algo parecido. Trabajar con tensores, que es subir y bajar índice, en vez de matriz unidad, usamos este tensor, la delta de Kronecker. El tensor métrico, que es otro tensor, y así, pues es una manera de trabajar que es como matrices o como elementos de matrices o como parte de matrices, porque estos pueden ser una fila por una columna o pueden ser el producto escalar de un vector por su forma correspondiente, ¿vale? Entonces vamos a usar todo un lenguaje, pero que las ecuaciones de la física en forma tensorial, si es cero en un sistema de referencia, es cero en todos los sistemas de referencia, y la forma de las ecuaciones no cambia con los cambios de coordenadas. Por eso es interesante y hay que ir a trabajar con los tensores, ¿vale? Venga.